Dicen que el dinero puede comprar respeto, pero aquella noche, bajo las luces doradas de un salón de gala, un millonario aprendería que hay algo más poderoso que el lujo, la dignidad. Frente a un público vestido de seda y oro, un viejo fue humillado sin piedad. Nadie imaginó que minutos después su silencio haría temblar todo un imperio. La noche caía sobre Ciudad de México como un telón dorado. Dentro del centro Banamex, los ventanales reflejaban las luces de un evento de gala que reunía a empresarios, políticos y celebridades. En el centro del salón, bajo un candelabro de cristal que parecía un sol artificial, brillaba el objeto que todos habían venido a admirar. Una Ferrari roja, nueva, imponente, detenida sobre una tarima de acrílico como si fuera una joya sagrada. El aire olía a vino caro, a perfumes intensos y a dinero. Cada invitado sostenía una copa mientras una orquesta interpretaba versiones suaves de música moderna. La atención, sin embargo, se centraba en un solo hombre, Ricardo Luján, dueño de la Ferrari y anfitrión del evento. Vestía un traje negro hecho a medida, corbata de seda italiana y un reloj que destellaba cada vez que levantaba la mano. Su sonrisa arrogante era el reflejo de su éxito y de su desprecio por quienes consideraba inferiores. «Miren esta belleza», dijo, posando junto al automóvil. «Casi $2 millones en pura perfección». El público aplaudió. Algunos rieron con falsa admiración. Ricardo se inclinó y con gesto teatral encendió el motor. El rugido metálico llenó el salón, vibrando en los vidrios y en los pechos de los presentes. Era un sonido hipnótico, símbolo de poder, de control absoluto. Cuando el motor se apagó, la multitud estalló en aplausos. Ricardo levantó la mano disfrutando el momento. Pero en la periferia del salón, justo detrás del cordón de terciopelo que separaba a los invitados del vehículo, una figura rompía con el cuadro de perfección. Era un hombre mayor, delgado, con la espalda ligeramente encorvada, vestido con un abrigo viejo que había perdido el color y la forma. Su rostro arrugado mostraba cansancio, pero también una calma profunda, una serenidad que contrastaba con el brillo superficial del lugar. El anciano se llamaba Don Mateo Herrera. Caminaba despacio, con la mirada fija en la Ferrari. No había deseo en sus ojos, ni envidia. Había algo más antiguo, una chispa de reconocimiento, como quien ve a un hijo perdido. Una mujer de vestido verde esmeralda, Isabela Ríos, lo observó desde una mesa cercana. Había algo en la expresión del viejo que la conmovió. Sus manos temblaban, pero no por miedo. Temblaban por emoción contenida. Se acercó un poco y con voz suave preguntó: «¿Le gusta el coche?». Don Mateo asintió lentamente, sin apartar la vista. «Es hermoso», murmuró. Se nota que fue hecho con alma. Ricardo, que conversaba con un grupo de inversionistas, notó la escena. Frunció el ceño. No soportaba que algo desviara la atención de él. Con pasos lentos, se acercó hasta donde estaba el anciano. Su sombra cayó sobre él como una nube que oscurece el sol. «¿Y quién lo dejó entrar?», dijo en voz alta. La conversación en el salón se detuvo. El guardia de seguridad se acercó enseguida. «Disculpe, señor, mantenga la distancia, por favor». Pero don Mateo no se movió, solo juntó las manos con respeto. Ricardo lo observó de arriba abajo con una mueca de desprecio. «Ni para comer tienes, viejo. ¿Qué haces mirando mi Ferrari como si fuera tuya?». Las risas se expandieron como un incendio. Algunos lo miraban con pena. Otros grababan con sus teléfonos. Isabela bajó la mirada avergonzada por la crueldad. Don Mateo apretó su abrigo con ambas manos. No respondió. Sus ojos seguían clavados en el coche, como si todo lo demás no existiera. Ricardo levantó la voz, disfrutando de la atención. «Vamos a hacer algo divertido, ¿sí?», dijo con una sonrisa torcida. Se giró hacia el público y anunció: «Le regalo mi Ferrari a este señor si logra encenderla con sus propias manos». El salón estalló en carcajadas. Algunos aplaudieron, creyendo que era una broma más de las tantas que el millonario usaba para sentirse superior. Isabela sintió un escalofrío. Había algo cruel en ese desafío, una humillación disfrazada de entretenimiento. Ricardo lanzó las llaves al suelo. El tintineo del metal rompió el silencio. Don Mateo se inclinó despacio,
Las recogió con cuidado y las sostuvo unos segundos, como si tocara algo sagrado. Nadie entendió por qué ese gesto se veía tan íntimo, tan solemne. «Vamos, anciano, sorpréndenos», dijo Ricardo con tono burlón, cruzando los brazos. El viejo asintió con serenidad. «Acepto», dijo simplemente. El murmullo del público se convirtió en un silencio expectante. Los invitados dejaron las copas en las mesas, acercándose al círculo que rodeaba el automóvil. Ricardo sonrió satisfecho. No imaginaba que esa palabra, «acepto», sería el inicio del fin de su orgullo. Don Mateo caminó hacia la tarima con pasos lentos, pero firmes. El eco de sus zapatos viejos sobre el mármol sonaba como un tambor solemne. Se detuvo junto a la puerta del conductor, la acarició con cuidado y cerró los ojos un instante. Isabela lo observó, conteniendo la respiración. Había algo sagrado en ese movimiento. El anciano abrió la puerta, se sentó con una calma reverente y colocó las manos sobre el volante. Por un instante, el salón entero dejó de respirar, y cuando giró la llave, el rugido del motor se alzó como una bestia despertando. El rugido del motor retumbó como un trueno dentro del salón. Las lámparas de cristal vibraron, las copas tintinearon, y por un instante nadie se atrevió a respirar. El sonido grave y profundo llenó cada rincón, como si la máquina reconociera la mano que la había despertado. Don Mateo mantuvo los ojos cerrados, su rostro iluminado por el reflejo del tablero encendido. El aire se volvió denso, cargado de incredulidad. Los invitados, que segundos antes reían, ahora se miraban unos a otros sin saber si aplaudir o huir del asombro. Isabela, con la mano en el pecho, sintió que algo en ella se estremecía. Aquel hombre, al que todos habían tratado como un mendigo, había hecho lo imposible, devolverle el alma a una bestia dormida. Ricardo, que aún sostenía una copa de vino, parpadeó confundido. Su sonrisa desapareció, reemplazada por una expresión rígida, casi de miedo. Se acercó lentamente, tratando de recuperar su papel de anfitrión, pero el temblor en su voz lo traicionó. «Muy bien, anciano, lograste encenderla», dijo, fingiendo calma. «¿Y ahora qué?». Don Mateo no respondió. Permaneció sentado, escuchando el rugido del motor, como quien conversa con un viejo amigo. Acarició el volante con la yema de los dedos y murmuró algo que apenas Isabela alcanzó a escuchar. «Como si nunca te hubieras dormido». La frase flotó en el aire, suave pero poderosa. El anciano apagó el motor con un gesto tranquilo, como quien pone fin a una conversación sagrada. El silencio volvió de golpe, tan absoluto que hasta el hielo de las copas dejó de sonar. Ricardo tragó saliva y trató de reír. «Eso fue suerte», dijo, levantando la voz. «Solo una coincidencia, no hay ningún milagro aquí». Pero el público ya no reía. Algunos comenzaban a aplaudir, otros grababan con sus teléfonos, deseando conservar ese momento. Isabela dio un paso adelante, sin apartar la vista de don Mateo. Había visto muchas cosas en su vida, pero nunca una tan silenciosamente poderosa. Ricardo apretó los labios, buscando desesperadamente el control. No podía permitir que un viejo desconocido le robara la atención de su fiesta. «Muy bien», dijo con tono más fuerte. «Ya todos vieron el truco. Fue divertido, ¿no?». Intentó bromear, pero su voz sonó hueca. Nadie respondió. El millonario chasqueó los dedos para llamar al guardia. «Camilo, acompaña al señor a la salida», ordenó. El guardia dio un paso, pero don Mateo levantó una mano sin mirar. «No es necesario. Yo me iré cuando él cumpla su palabra», dijo con voz grave. La tensión volvió a subir como una ola invisible. Isabela sintió un nudo en el estómago. Las miradas se cruzaron entre los invitados, llenas de sorpresa y nerviosismo. Ricardo intentó mantener la compostura, pero la firmeza del viejo lo desarmaba. «¿Mi palabra?», repitió con una carcajada forzada. «¿De verdad creíste que te regalaría mi Ferrari?».
Era una broma, viejo. Nadie esperaba que lo tomaras en serio. Don Mateo lo observó con una serenidad que helaba. Las palabras tienen peso, muchacho, y esta sala entera escuchó las tuyas. Su tono era tan firme que hizo callar incluso a los murmullos del fondo. Ricardo sintió la mirada de todos sobre él, una presión que jamás había experimentado. Un invitado tosió nervioso, otro bajó la mirada. El silencio era insoportable. Isabela se adelantó un paso. No fue una broma, dijo con voz clara. Usted hizo una promesa delante de todos. Lo justo sería cumplirla. Ricardo la miró con furia contenida, pero ya no tenía control de la situación. Don Mateo dio un paso hacia él sin levantar la voz. No quiero tu Ferrari, dijo con calma. No vine a robarte un coche. Vine a recordarte lo que cuesta fabricar uno. La frase cayó como un trueno, y varios invitados se removieron incómodos en sus asientos. Algo en su tono tenía la autoridad de quien no hablaba desde el orgullo, sino desde la verdad. Ricardo intentó sonreír, pero su gesto parecía de piedra. ¿Fabricar uno?, dijo con desprecio. Tú no sabes nada de esto. Solo eres un viejo curioso. Don Mateo respiró profundo y sus palabras siguientes cortaron el aire. 30 años de mi vida los dediqué a fabricar motores como este, dijo despacio. 30 años de sudor, aceite y perfección. El murmullo del público creció de inmediato. Isabela se llevó una mano a la boca, asombrada. Algunos hombres de traje se miraron entre sí, tratando de entender si aquello era cierto. Ricardo soltó una carcajada nerviosa. 30 años. ¿En dónde? ¿En un taller de barrio?, preguntó con burla. Don Mateo no respondió. Caminó lentamente hacia el capó del coche y lo abrió con un movimiento seguro. La multitud contuvo la respiración. Tocó el motor con una delicadeza casi paternal. Esto no es solo metal, dijo con voz baja. Cada válvula tiene memoria, cada engranaje una historia. Ricardo lo miraba sin saber si detenerlo o dejarlo hablar. Los murmullos se multiplicaban. Don Mateo señaló una pieza en particular. Aquí, dijo, mal calibrada. Si sigues corriendo este auto a alta velocidad, el motor se dañará antes de los 10.000 kilómetros. Un silencio absoluto siguió a esa frase. Un ingeniero entre los invitados dio un paso al frente. Tiene razón, dijo sorprendido. Esa falla se nota al encender. Yo la escuché, pero no supe identificarla. Ricardo palideció. La autoridad del anciano se volvía irrefutable. Isabela sintió que algo dentro de ella se rompía. Era como si el universo le devolviera justicia a ese hombre. Don Mateo cerró el capó con un gesto sereno. Los motores hablan, murmuró. Solo hay que saber escucharlos. Las palabras flotaron en el aire, pesadas, sagradas. Ricardo apretó los puños. «¡Basta de tonterías!», gritó con el rostro enrojecido. «Esto es un truco barato». Su voz resonó con desesperación, pero nadie lo apoyó. Los invitados lo observaban con un respeto helado. El bufón de la noche había perdido su público. Don Mateo lo miró con compasión, no con rencor. «No hay trucos aquí, Ricardo, solo experiencia y cicatrices». Sus ojos brillaron con lágrimas contenidas. «Y eso, hijo, es algo que no se compra con dinero». El silencio volvió a reinar, denso, casi espiritual. Isabela respiró hondo, sintiendo cómo la atmósfera del salón había cambiado. Lo que comenzó como una humillación se había convertido en una lección. Los invitados, vestidos de gala, ya no veían un mendigo, sino a un hombre que emanaba sabiduría, un hombre que los hacía sentir pequeños frente a su serenidad. Ricardo, temblando, dio un paso atrás. Su voz sonó más débil. Tú estás mintiendo. Nadie te conoce, nadie sabe quién eres». Don Mateo sonrió apenas. Porque algunos se encargaron de que me olvidaran, pero el acero no olvida. El público quedó helado. Isabela sintió las lágrimas asomar en sus ojos. Algo grande estaba por revelarse. Don Mateo apretó las llaves en su mano, el metal brillando bajo las luces del salón. 30 años me costó entender que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que eres capaz de crear. Ricardo lo observaba, completamente derrotado, incapaz de responder. Los murmullos crecían, una ola de respeto y asombro que llenaba el lugar. El millonario,
que al principio era el dios del salón, ahora era apenas una sombra entre los hombres. Y don Mateo, el anciano que todos habían ignorado, acababa de recuperar algo mucho más valioso que un automóvil: su voz, su historia y su dignidad. El aire del salón estaba cargado de una electricidad invisible. Los murmullos se habían convertido en un zumbido constante, un rumor que crecía entre copas de vino y miradas desconcertadas. Nadie sabía si aplaudir o temer lo que acababa de pasar. La Ferrari, inmóvil sobre su tarima, parecía observar la escena como un testigo silencioso del destino. Ricardo Luján, con el rostro tenso y el orgullo hecho pedazos, respiraba con dificultad. Había perdido el control de su fiesta, de su público y de sí mismo. Lo que comenzó como una burla ahora se transformaba en un juicio. Cada persona en aquella sala esperaba una palabra más de don Mateo, un fragmento de verdad que terminara de derrumbar al millonario. El anciano permanecía erguido, con las llaves aún en la mano. La luz del candelabro caía sobre su rostro arrugado, resaltando la calma en su mirada. No era la serenidad del que ha vencido, sino la del que ya no tiene nada que perder. Isabela lo miraba con lágrimas contenidas, sabiendo que estaba frente a un momento que nadie olvidaría. Ricardo rompió el silencio con un grito desesperado. ¡Basta ya! Su voz tembló. Este viejo solo busca atención. Yo soy el dueño de esta Ferrari. Yo la compré, yo trabajé duro por esto. Sus palabras resonaron huecas, sin peso, flotando entre las risas contenidas de algunos invitados. Isabela dio un paso al frente, cruzando los brazos. ¿Trabajaste duro, Ricardo?, preguntó con voz firme. ¿O heredaste lo que otros construyeron con sus manos? El silencio se hizo más profundo. Ricardo la miró con rabia, pero el público ya no estaba de su lado. La semilla de la duda había germinado. Don Mateo respiró despacio, levantando la vista hacia los invitados. No busco atención, dijo en voz baja, pero cada palabra retumbó en el aire. Busco justicia. 30 años trabajé en una fábrica como esta. 30 años construyendo motores que hoy valen fortunas. 30 años de mi vida encerrados aquí. Se llevó la mano al pecho como si el recuerdo le doliera físicamente. Me robaron el nombre, los planos, la historia. Continuó. Gente con trajes finos y manos limpias, pero corazones vacíos. Y entre ellos estaba el padre de Ricardo Luján. La sala entera contuvo el aliento. Ricardo palideció. ¡Mentira!, exclamó, pero su voz se quebró. ¡Eso no es cierto! Don Mateo levantó las llaves, el metal brillando como una prueba silenciosa. No necesito que me creas, dijo. Este motor lleva mis huellas. Cada tornillo, cada engranaje, cada calibración fueron hechas por mis manos. Los invitados se miraron entre sí, sorprendidos. Un ingeniero de renombre, invitado especial aquella noche, se adelantó. Lo que dice tiene sentido, murmuró. Solo alguien con conocimiento profundo podría haber notado la falla. Ricardo retrocedió un paso, sintiendo el suelo moverse bajo sus pies. Don Mateo dio un paso más, su sombra cubriendo parte de la tarima. 30 años de dedicación para que un grupo de hombres comprara mi silencio. Me dejaron sin nada, pero no pudieron quitarme lo que sabía. Su voz se endureció, porque el conocimiento, Ricardo, no se mide en dinero, sino en cicatrices. El murmullo creció, ya no como duda, sino como respeto. Algunos invitados asintieron en silencio, otros bajaron la mirada avergonzados. Isabela observaba a Ricardo, que ahora sudaba visiblemente, atrapado entre el miedo y la vergüenza. La arrogancia que antes lo hacía brillar se desmoronaba como una máscara rota. Ricardo intentó hablar, pero su voz no salía. Don Mateo lo miró con compasión. No vine a quitarte nada, dijo con calma. Vine a recordarte que la dignidad no se compra ni se hereda, se gana con el trabajo y con el alma. El público escuchaba en absoluto silencio. Nadie bebía. Nadie se movía. Incluso las luces parecían más tenues. Isabela dio un paso más y colocó una mano sobre el hombro de don Mateo. Gracias por recordarnos lo que significa el respeto, dijo suavemente. Él asintió con una leve sonrisa. Ricardo levantó la copa temblorosa. ¿Y qué quieres que haga, viejo? ¿Que te dé las gracias?
dijo con ironía. «Quédate con la maldita Ferrari si eso te hace feliz». Su tono era más débil que su ira. Nadie aplaudió, nadie celebró. Don Mateo negó con la cabeza. «No quiero tu Ferrari», respondió. «No vine por un coche. Vine a recuperar lo que me arrebataron, mi nombre». Sus palabras resonaron como un martillo. Isabela bajó la cabeza emocionada. El anciano colocó las llaves sobre el capó brillante del automóvil. «Este auto puede ser tuyo, Ricardo, pero su alma me pertenece a mí». El silencio se convirtió en un rugido invisible. Algunos invitados comenzaron a aplaudir, primero tímidos, luego más fuertes. Ricardo cerró los ojos, sintiendo cómo su mundo se derrumbaba. Había perdido algo que jamás podría recuperar, el respeto de todos los que lo rodeaban. Don Mateo, en cambio, permanecía sereno, con la mirada limpia de quien ha recuperado algo sagrado. Isabela, entre lágrimas, habló en voz alta. «Esta noche no ganó el dinero, ganó la verdad». El público respondió con aplausos sinceros, una ovación que llenó el salón como una tormenta liberadora. Ricardo bajó la cabeza, derrotado. Don Mateo observó el auto por última vez y murmuró: «30 años me tomó, pero hoy la justicia rugió más fuerte que este motor». Cerró los ojos un instante y respiró hondo, dejando caer las llaves sobre la tarima. Los aplausos se convirtieron en un eco interminable. Isabela miró a su alrededor, viendo lágrimas en rostros que antes solo mostraban vanidad. El viejo, el hombre al que todos habían llamado mendigo, se había convertido en el símbolo de algo más grande, la dignidad humana. Ricardo, con el rostro desencajado, intentó salir del salón, pero la gente lo dejó pasar en silencio. Nadie lo detuvo, nadie lo miró. Su arrogancia se había convertido en soledad. Don Mateo, en cambio, se giró hacia el público, agradeciendo con un leve gesto. Los invitados comenzaron a rodearlo. Algunos estrechaban su mano, otros solo inclinaban la cabeza. Isabela se acercó y le dijo: «Usted no solo encendió un motor, encendió algo mucho más profundo». Don Mateo sonrió con humildad. «Tal vez, hija», respondió, «tal vez solo recordé al mundo que el corazón, igual que una máquina, necesita respeto para funcionar». El anciano levantó la vista hacia las lámparas del salón, que ahora parecían brillar con una luz distinta. En su rostro se reflejaba la paz de quien ha encontrado justicia. Mientras el público aplaudía, él cerró los ojos y susurró: «El rugido más fuerte no viene de un motor, viene de la verdad». La ovación seguía resonando en el salón, como un eco que no quería apagarse. Aquella noche ya no pertenecía a la riqueza ni al poder, sino a la verdad. Don Mateo permanecía en el centro, con la espalda recta y el rostro tranquilo. Su mirada no buscaba aplausos, solo encontraba paz. Isabela, a su lado, sonreía con lágrimas contenidas, sintiendo que había presenciado algo sagrado. Los invitados, vestidos con trajes de diseñador y joyas brillantes, se miraban entre sí con incomodidad. Muchos de ellos habían reído cuando comenzó la burla, y ahora no podían sostener la mirada. Lo que había sucedido ante sus ojos los había desnudado también a ellos, mostrando la parte más frágil de su humanidad. El sonido de los aplausos fue bajando poco a poco, hasta quedar un silencio reverente. Ricardo Luján se había marchado del salón minutos antes, con el rostro desencajado y la dignidad hecha añicos. Su copa de vino, aún medio llena, seguía sobre la mesa, símbolo de un poder vacío y sin alma. Nadie lo siguió, nadie lo defendió. Don Mateo respiró hondo y miró a su alrededor. «No guardo rencor», dijo, con voz pausada. «Solo quería recordarles que el respeto no depende del dinero, sino del corazón». La gente lo escuchó en absoluto silencio. Aquellas palabras, simples pero poderosas, tenían más peso que cualquier discurso de un político o empresario. Un hombre de cabello canoso, uno de los invitados de más edad, se adelantó entre la multitud. «Gracias, señor», dijo con emoción. «Yo también trabajé toda mi vida y creí que nadie valoraba eso. Hoy me recordó quién soy». Don Mateo asintió con humildad y colocó una mano sobre su hombro. «Nunca es tarde para recordar de dónde venimos», respondió. Isabela observaba cada gesto del anciano, admirando la manera en que transformaba la vergüenza en enseñanza. En su interior
sintió un impulso inesperado. «Don Mateo», dijo suavemente, «¿por qué no se queda esta noche en el café? No debería irse solo». Él sonrió con gratitud. «Gracias, hija, pero no estoy solo. Me acompaña mi conciencia tranquila y eso basta». La joven bajó la mirada, conmovida. Aquella respuesta era una lección más. Los fotógrafos del evento, que antes buscaban retratar la opulencia, ahora enfocaban sus cámaras en el rostro del anciano. En cada foto capturaban una historia de redención, una prueba de que incluso en el lujo puede florecer la humildad. Fuera del salón, el aire nocturno era fresco. Don Mateo salió despacio, dejando atrás el murmullo del público. Isabela lo acompañó hasta la puerta. «¿Y ahora qué hará?», preguntó. Él miró al cielo estrellado antes de responder. «Seguiré caminando, hija. A veces la vida no se trata de llegar, sino de recordar el camino». Los focos del evento iluminaban la Ferrari desde dentro del salón. El reflejo rojo se proyectaba sobre el rostro del anciano como un fuego suave. Isabela lo miró una vez más y sonrió. «Si pudiera, le entregaría ese coche yo misma», dijo. Don Mateo negó con la cabeza. «No lo necesito. Mi valor no está en lo que poseo, sino en lo que aprendí». Mientras el anciano se alejaba por el pasillo, algunos invitados salieron tras él para despedirse. Uno de ellos, un joven ingeniero que había confirmado la verdad sobre el motor, lo detuvo. «Don Mateo, si alguna vez quiere volver a trabajar, mi empresa siempre tendrá un lugar para usted». El viejo sonrió. «Gracias, muchacho, pero ya trabajé toda una vida. Ahora quiero enseñarla». El joven asintió, comprendiendo que había conocido a un verdadero maestro. Don Mateo siguió su camino hacia la salida, donde la brisa de la madrugada lo recibió como un abrazo. Cada paso era más ligero. Por primera vez en décadas sentía que el peso del pasado se desvanecía. Dentro del salón, los invitados comenzaron a comentar en voz baja. «¿Quién habría imaginado que era él?», preguntó una mujer. «Tal vez nadie», respondió otro, «pero todos sabíamos que había algo diferente en su mirada». La conversación ya no giraba en torno al dinero o la Ferrari, sino al valor del trabajo y la verdad. Isabela se acercó al automóvil, acarició el capó con los dedos, como si pudiera sentir la historia escondida bajo el metal. Pensó en todas las manos que habían trabajado en él, en los sueños de quienes lo construyeron, y comprendió que la verdadera grandeza nunca estuvo en el lujo, sino en el alma que lo hizo posible. Un camarero joven se le acercó. «Señorita, ¿todo bien?», preguntó. Isabela asintió, con los ojos aún humedecidos. «Sí, todo bien. Solo estaba pensando», miró a su alrededor. «Creo que hoy todos aprendimos algo». El muchacho sonrió. «Sí, aprendimos que hasta un motor puede tener corazón». Esa frase la hizo reír. Isabela se alejó unos pasos, mirando al anciano desaparecer entre la multitud que salía. El evento había terminado, pero la lección apenas comenzaba a expandirse. En los días siguientes, todos hablarían de «el hombre que encendió la Ferrari con el alma». La noticia se esparció por redes, portadas y conversaciones. Los medios contaban la historia como una anécdota inspiradora, pero quienes estuvieron allí sabían que fue más que eso. Fue una confesión pública, una herida abierta y sanada frente a todos. Ricardo Luján, en cambio, desapareció del ojo público. Su orgullo lo había condenado al silencio. Don Mateo no volvió a ser visto en eventos de lujo. Algunos decían que había regresado a su pequeño taller en las afueras de la ciudad. Otros afirmaban que se dedicaba a enseñar a jóvenes mecánicos, contándoles la historia de cómo la verdad ruge más fuerte que cualquier motor. Isabela lo visitó un mes después, y allí, entre herramientas y piezas viejas, lo encontró sonriente. «Sabía que vendrías», le dijo el anciano, limpiándose las manos con un trapo. «No podía dejar de agradecerle», respondió ella. «Me enseñó más en una noche que años de estudio». Don Mateo asintió. «No me agradezcas, hija. Solo escucha siempre al mundo con el corazón, no con los oídos. Así se construyen las cosas que perduran». Ella observó el taller, las piezas, los planos, el olor a aceite y metal. En el centro había una pequeña placa que decía: «El respeto no se compra, se demuestra». Isabela la tocó con los dedos y sonrió. «Esa frase debería estar grabada en todos los lugares del mundo», murmuró. Don Mateo la miró con ternura.
Quizás algún día lo esté, si más personas como tú creen en ella. Le guiñó Ahora un ve, ojo. hija, El mundo necesita más manos que construyan y menos bocas que humillen. Isabela lo abrazó, conmovida, y en ese instante comprendió que su vida había cambiado para siempre. Al salir del taller, el sol comenzaba a elevarse. Isabela miró el horizonte y pensó que la vida, como un motor, siempre vuelve a arrancar si se trata con amor y paciencia. En su corazón llevaba una promesa silenciosa: nunca permitir que nadie apague la dignidad de otro ser humano. Don Mateo, desde la puerta, la observó alejarse. Sonrió y susurró para sí mismo: 30 años. Y valieron la pena. El rugido de un viejo motor resonó en el fondo, suave y constante, como el latido de un corazón que nunca dejó de luchar. El tiempo pasó, pero la historia de aquella noche nunca se borró. Lo que ocurrió en el salón del Centro Banamex se convirtió en una leyenda moderna, una de esas historias que la gente cuenta para recordar que el valor no se mide por el dinero, sino por el alma. Las imágenes del anciano encendiendo la Ferrari se compartieron millones de veces, y en cada una la misma frase resonaba: la dignidad nunca envejece. Las redes sociales se llenaron de mensajes de admiración. Personas comunes, mecánicos, madres, jóvenes estudiantes, todos veían en Don Mateo a un símbolo de esperanza. Algunos decían que él había encendido mucho más que un motor, había encendido la fe perdida en la justicia. Isabela, al leer los comentarios, sonreía. Sabía que la historia había trascendido el lujo para tocar el corazón de la gente. Mientras tanto, en un taller modesto en las afueras de la ciudad, Don Mateo continuaba con su rutina. No había cambiado su forma de vestir ni su manera de hablar. Seguía siendo el mismo hombre sencillo, con las manos marcadas por el trabajo y el alma intacta. Pero ahora, cuando el rugido de un motor resonaba en su pequeño taller, había algo diferente: respeto. Cada día llegaban jóvenes queriendo aprender de él, no solo sobre mecánica, sino sobre la vida. Don Mateo lo recibía con paciencia, enseñándoles que un buen motor no se construye con prisa, sino con dedicación. Un coche puede ser rápido, decía, pero sin alma solo es una máquina vacía. Los muchachos lo escuchaban en silencio, sabiendo que cada palabra suya valía más que cualquier manual. Isabela lo visitaba a menudo. Se había convertido en periodista y estaba escribiendo un artículo sobre él. Quería contar su historia completa, no la versión viral de Internet, sino la verdadera, la que hablaba del hombre detrás de la máquina. Cada entrevista terminaba con risas, recuerdos y lecciones que ella atesoraba como joyas. Una tarde, mientras revisaban juntos una vieja caja de herramientas, Isabela encontró una pequeña fotografía desgastada. En ella, Don Mateo aparecía joven, sonriente, junto a un grupo de ingenieros frente a una línea de montaje. ¿Es usted?, preguntó emocionada. Él asintió. Sí, ese fue el primer motor que construí. La mirada del anciano se perdió en el pasado. A veces creo que fue mi hijo, mi orgullo más grande. Ella sonrió. Y ahora volvió a rugir gracias a usted, dijo. Don Mateo la miró con ternura. No, hija, respondió. Rugió porque alguien volvió a escucharlo. Las palabras la conmovieron hasta el alma. Entendió que no solo hablaba de la Ferrari, sino de sí mismo, del ser humano olvidado que había vuelto a ser visto. El artículo de Isabela se publicó días después con el título El hombre que enseñó al mundo a escuchar. La nota se volvió viral. Miles de personas compartieron frases suyas, especialmente una: los motores, como los corazones, solo fallan cuando se les deja de cuidar. En pocos días, el nombre de Don Mateo Herrera se convirtió en sinónimo de sabiduría y humildad. Ricardo Luján, en cambio, se había aislado del mundo. Nadie volvió a verlo en eventos ni en portadas. Su empresa cayó en silencio, igual que su reputación. Algunos decían que había vendido sus autos y se había marchado del país. Otros, que seguía buscando redención en la sombra. Nadie lo sabía con certeza. Lo que sí era cierto es que, desde aquella noche, nunca volvió a hablar con arrogancia. Tal vez comprendió que el respeto no se exige, se gana, y que humillar a otro nunca eleva,
solo degrada. Las palabras de don Mateo lo perseguían como un eco imposible de borrar. Una mañana, mientras trabajaba en su taller, don Mateo recibió una carta sin remitente. Al abrirla, encontró una hoja sencilla con solo una frase escrita a mano. Gracias por encender algo que yo había perdido. No había firma, pero él sonrió. Sabía de quién venía. La vida, al final, siempre encuentra la forma de cerrar los círculos. Isabela lo visitó ese mismo día. Al verlo con la carta en la mano, preguntó, ¿de quién es? Don Mateo se encogió de hombros, sonriendo. De alguien que al fin aprendió a escuchar. Guardó la carta en un cajón y volvió a su trabajo como si nada. Para él, cada día era una oportunidad de seguir construyendo, no con metal, sino con alma. El sol se filtraba por la ventana del taller, iluminando el polvo suspendido en el aire. Cada partícula parecía brillar, como pequeños fragmentos de justicia flotando a su alrededor. Don Mateo se detuvo un instante mirando el cielo. Cerró los ojos y murmuró, 30 años. Y valieron la pena. Al fondo, un motor rugió suavemente, afinado por sus manos expertas. Ese sonido se mezcló con el canto de los pájaros, creando una melodía perfecta. Era la música de la vida, simple y profunda, una sinfonía de redención. Isabela observó el momento con una sonrisa serena. ¿Sabe?, dijo, su historia cambió muchas vidas, incluida la mía. Don Mateo la miró y respondió, no fue mi historia, hija, fue la tuya. La de todos, porque todos tenemos algo que reparar. Ella lo abrazó con fuerza, sintiendo el olor a aceite, a metal y a hogar. El anciano le acarició el cabello. Recuerda, susurró, ningún motor, por más dañado que esté, está perdido si alguien tiene el valor de repararlo. Y lo mismo pasa con las personas. El abrazo se prolongó en silencio. Era más que un gesto, era un puente entre generaciones, entre el pasado y el futuro. Afuera, el sol terminaba de elevarse, pintando el cielo de naranja y oro. Era un nuevo día, limpio, prometedor, libre de soberbia. Don Mateo regresó a su banco de trabajo, tomó una herramienta y comenzó a ajustar una pieza con precisión. Isabela lo observó desde la puerta, sabiendo que aquel hombre, con su humildad, había cambiado el mundo sin buscarlo. El motor volvió a rugir, más fuerte que nunca, y en ese sonido, el universo pareció reconocer el alma de todos los que alguna vez fueron olvidados. Dicen que el tiempo borra las heridas, pero a veces lo único que hace falta para sanar es recordar quiénes somos. Don Mateo no ganó dinero, ni fama, ni poder. Ganó algo mucho más grande: el respeto del mundo y la paz de su corazón. Porque hay motores que rugen con gasolina y otros que rugen con verdad. A veces la vida nos pone pruebas que parecen injustas, pero solo nos está recordando que la dignidad vale más que cualquier fortuna. Don Mateo nos enseñó que el respeto no se compra, se demuestra, y que la humildad no es debilidad, sino fuerza silenciosa. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tú y cuéntanos en los comentarios desde qué país nos acompañas. Suscríbete y activa la campanita para seguir disfrutando historias que inspiran y defienden la dignidad del ser humano. Apóyanos con un super gracias o el botón de gracias, es el corazón con el signo de dinero debajo del video. Así podremos seguir creando historias que llegan al alma. Y antes de irte, mira la historia que te dejo aquí a la izquierda. Estoy seguro de que también te hará reflexionar y te emocionará. Gracias por ser parte de esta gran familia que cree en el poder del respeto, el amor y la verdad.